Ahora a conversar, estamos conectados vía Zoom con el ingeniero Raúl Delgado Sayán. Raúl, muy buenos días. ¿Cómo estás, Nicolás? Encantado de estar contigo. Aquí a disposición con lo que quieras conversar. Estamos cumpliendo el compromiso, Raúl. El Perú y en particular Lima está seriamente amenazado por un sismo de alta intensidad. Todas las previsiones dicen que esto va a ocurrir de todos modos, lo que no sabemos es cuándo, pero que va a ocurrir y que probablemente llegue a 8.9 y hasta 9 grados de intensidad, lo cual va a significar una destrucción tremenda. ¿Eso qué significa? Que no solamente hay que tomar medidas preventivas, que son las que se organizan en los simulacros para proteger tu vida. Lo que hay que hacer son obras y decisiones para que muera la menor cantidad de gente posible, porque morirían más de 200.000 personas en 2 minutos, según las proyecciones. Hablamos la semana pasada de la Costa Verde, que si no se hacen obras ahí y no se ordena ¿no es cierto? Y se hacen las obras de ingeniería que hay que hacer, va a haber una tragedia en la Costa Verde. Pero otra tragedia es la que se va a vivir en los cerros de Lima, donde viven muchísimas personas. Sobre ese tema, Raúl, ¿qué hay que hacer? De acuerdo, Nicolás, yo creo que has hecho muy bien en escoger esto para comenzar a analizar las medidas preventivas, porque en realidad dentro de los últimos datos que tenemos nosotros y hemos seguido muy cercamente, alrededor de 7 millones de personas se encuentran en riesgo en todo lo que es la ciudad de Lima y Callao, según el último informe de CENEPRED. Pero de esos 7 millones, aproximadamente 3 millones están en altísimo riesgo por el tema de vivir en las laderas de los cerros con construcciones muy precarias, ¿no? Entonces, lo primero que debemos atender, y si tú recuerdas el plan integral que mostramos en oportunidades anteriores, lo primero es enseñarle a las personas a salvar la vida. Y ahí es donde tenemos el primer gran bolsón de personas para salvar la vida, porque entre otras cosas, no solamente hay el peligro de la inestabilidad propia de las laderas, sino también hay el problema de que la mayoría de esas construcciones son muy precarias y han sido realizadas obviamente como autoconstrucción y probablemente, no, casi seguro, evidentemente sin seguir ninguna previsión de carácter estructural y demás. Ahí tienes una foto donde estás viendo realmente cuál es la realidad. Entonces, si tú recuerdas el primer plan, que era enseñar a salvar la vida, nosotros habíamos estimado que necesitamos ir a buscar a las personas en su propia realidad para enseñarles qué cosa es lo que tienen que hacer, porque simplemente con folletos y panfletos y ese tipo de cosas de haga esto, no van a saber qué hacer, sobre todo por la realidad de la microzonificación de la zona, tanto desde el punto de vista sísmico como desde el punto de vista de urbanismo. Es tan compleja que no van a saber dónde ponerse a buen recaudo. Entonces, si tú recuerdas, lo que nosotros proponíamos es algo parecido a lo del censo. En el censo nosotros vamos a buscar a las familias para tomarles en su casa sus datos y demás información. Raúl, pero ¿quién debería hacer esto? Porque se supone que las personas que tienen que ir a aconsejar las medidas a tomar tienen que tener algún nivel de conocimiento y de especialización. ¿Quién lo debe hacer? De acuerdo, mira, lo que yo estoy proponiendo de manera general, porque tenemos que darle un enfoque muy serio a este problema, es que el gobierno debería tomar esto es peor que el COVID, ya lo hemos analizado en programas anteriores, debía formar un task force, una fuerza de equipo independiente, totalmente independiente de lo que significan una serie de entidades que intervienen en esto, para que exista una verdadera política de prevención. Primer paso, salvar la vida de las personas. ¿Qué cosa es lo que hay que hacer? Yo lo que te diría es un pool de las principales universidades que existen en el Perú en la parte de ingeniería civil. Te voy a mencionar, por decirte alguna, la UNI, evidentemente, la Universidad Católica, la Ricardo Palma, la UPC, la Villarreal. Son programas de ingeniería y pueden haber muchísimos más, por cierto, pero esto, por ejemplo, por mencionarte unas cuantas, estudiantes de último año de ingeniería civil,
con un programa que yo creo que puede manejar perfectamente el SISMIT de la UNI. El SISMIT de la UNI ya ha hecho estudios de microzonificación sísmica. La norma que ha salido como consecuencia de ella para diseño sísmico es bastante buena. La del Perú es bastante buena, pero todas esas construcciones que tú has visto en la foto no siguen evidentemente esa norma. Entonces, lo primero que hay que decirle a la gente es lo siguiente: usted no se puede quedar ahí donde está, porque evidentemente eso va a colapsar. Eso es clarísimo. El último sismo fuerte que tuvimos en Lima, que no pues ni la décima o muy ínfima parte con relación al que vamos a tener, y lo vamos a tener de todas maneras. El último sismo fue del año 74, hace 46 años. Pero ¿qué resulta? Ese del año 74, 3 de octubre del 74, a las 9:20 de la mañana, fue pues un 7-8, ¿no es cierto?, que duró 90 minutos, es cierto. 90 segundos. Pero este escenario de los cerros no lo teníamos, Nicolás, porque hace 47 años no teníamos esta cantidad de gente que hoy día puebla esas laderas. Entonces, lo del 74, lo que pasó el 74 no nos sirve para nada de ejemplo. Lo único que nos sirve es los datos de ese sismo para amplificarlos y con eso saber lo que está pasando, probablemente, o va a pasar cuando venga este 8-8 o 9. Entonces, el primer gran bolsón es este. Pero yo haría un pool de universidades y obviamente con quizás la dirección del CIMIT, de la UNI, que es el ente especializado, y la Católica, que tiene uno parecido a eso, aunque no con tanto estudio de microsimplificación, pero entre ellos se puede ilustrar a estos estudiantes de último año y para que vayan y visiten en su realidad a las personas que habitan en esto y casa por casa les digan lo que tienen que hacer. Ya, pero eso, digamos, Raúl, ya, ese es el primer capítulo, que es salvar la vida con las cosas como están. Ahora, así es. Hay viviendas, porque acá hay que tomar una decisión. O sea, vas a reforzar las viviendas existentes sabiendo que estás en una ladera donde el suelo no es de calidad, donde te expones a derrumbe, donde la misma construcción está hecha de una manera rudimentaria, sin ninguna garantía de ninguna naturaleza, o vas a desarrollar proyectos de vivienda, ¿no?, donde la gente se pueda mudar de donde vive hoy a viviendas adecuadas. Es decir, hay que como conectar techo propio, mi vivienda y todos los proyectos que hay con el tema de la prevención, ¿no? Las dos cosas, Nicolás. Pero en primer lugar, por la necesidad de actuar urgentemente, es llevar el programa que te estoy diciendo para salvar la vida. Porque si no, ahí vamos a tener una mortandad impresionante. Yo te diría quizás más de la mitad de toda la mortandad de este fenómeno ocurriría ahí, probablemente en las laderas de los cerros. Entonces, lo que te diría es, hay que hacer las dos cosas. En primer lugar, enseñarle a la gente, porque no va a abandonar tampoco lo que tiene ahí, ni se va a mudar a otro. Todo es una cosa que va a demorar muchísimo tiempo, pero por lo menos enseñarle a salvar la vida. Y la segunda parte es, efectivamente, lo que tú has dicho, esos programas en general de Ministerio de Vivienda y Construcción que tú has mencionado, no han sido diseñados para este tipo de personas, para esta población. Han sido diseñados para una suerte de estrato C y D, C menos y D. Pero lo que estamos hablando es de E menos todavía, ¿no? Es gente muy, muy necesitada. Entonces hay que hacer otra dinámica totalmente diferente, porque además tenemos que pensar, ya una vez que ocurre este fenómeno, qué tipo de protección de vivienda le vamos a dar a esas personas, ¿no? Durante el tiempo en que pierden pues la vivienda donde están, pero mantienen la vida, que es lo más importante, ¿no? Por eso te digo, son las dos cosas sobre lo que hay que actuar. Pero lo primero que tenemos que hacer en general, todos, es cambiar el chip de lo que es la prevención. La prevención es una palabra que casi no existe en nuestro diccionario en este momento, porque nunca la hacemos. O sea, siempre reaccionamos y con todo lo que significa la lentitud de actuar de un Estado que es bastante disfuncional en este momento,
pero prevención en serio no hacemos. Ya hemos identificado dónde tenemos que actuar y seguramente en los siguientes programas vamos a actuar sobre otros temas, ¿no? Hospitales, educación, etcétera. Pero has hecho muy bien en escoger los cerros, porque ese es el principal problema inicial que hay que enfrentar, ¿no? Yo espero que nos hagan caso, Raúl, que te hagan caso a ti, que eres el que sabe de este tema, ¿no? Pero realmente, y además reitera, me lo dijo Pedro Ferraz hace tiempo, ¿no? Me dijo, Nicolás, en el mundo entero está probado que por cada dólar que inviertes en prevención, te ahorras por lo menos $10 de destrucción a la hora que vienen las tragedias. Esa es la relación, o sea, no estamos haciendo un gasto, estamos invirtiendo. Ese tiene que ser el concepto de la prevención, ¿no? Y por eso yo creo que tiene un extraordinario valor lo que tú tienes que decir y tendrías que ser escuchado. Y vamos a hacer campaña por esto, Raúl. Vamos a hacer campaña por esto. Estamos hablando de cuidar la vida de las personas. Te agradezco mucho, como siempre. Encantado, Nicolás. La seguimos la próxima semana. Hablemos la próxima semana de colegios y hospitales. ¿Qué pasaría si hay un terremoto y qué hay que hacer para prepararnos para esa situación que nos va a pasar de todos modos? Eso hay que tenerlo claro, nos va a pasar de todos modos. Un abrazo, Raúl. Y más temprano que tarde, lamentablemente. Ojalá que nos dé tiempo, Raúl, para hacer lo que se pueda hacer. Muchas gracias. Raúl Delgado, Sayan, ingeniero civil y un hombre que es un físico nuclear. Tenemos un talento en el Perú que no lo sabemos valorar ni le sabemos dar su lugar. Tenemos que escuchar a la gente que sabe.